El invitado que os traemos hoy es un archiconocido de los campos de Segunda B. Querido en la mayoría de campos y odiado en algunos otros. Lo que está claro es que es un goleador de los de la vieja usanza. Llegó a debutar en primera con el Atleti y pasó por infinidad de equipos, así que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, aquí estamos otra vez más en el Bigote de Abadía y hoy la verdad que con unas ganas brutales, porque el invitado que tenemos hoy tiene historia, ha jugado en un montón de equipos y seguro que tiene cosas que contarnos como para hacer 3, 4 o 5 programas hablando sobre él. Paulino Martínez, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy buenas. Que lo que he comentado un poco ahora, que anécdotas y cosas tendrás por un tubo. Sí, ya sabes, o ya sabéis, ¿no? Una larguísima trayectoria de prácticamente 22 años como profesional, desde los 18 hasta los 40. Pues imagínate, seguro que no me voy a acordar de todo, pero imagínate la cantidad de todo, ¿no? De partidos, de equipos, de ciudades, de compañeros, de entrenadores, de todo. O sea que... Pues nada, oye, con muchísimas ganas de charlar contigo. Antes de nada, agradecerte que hayas dedicado esta horita del día a poder charlar con nosotros, que para nosotros es un auténtico placer. Y lo que te voy a decir es que la primera pregunta que tenemos, nosotros siempre buscamos y preparamos para hacer la entrevista, pero hay una pregunta que siempre nos deja alguien que no es del equipo. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es que me cuentes qué es lo que pasó con esas etiquetas de las botellas de Estrella Galicia. ¡Ay, buah! ¡Jolín! Esas, eso habéis investigado bien, desde luego. Pues vamos a ver. Esas etiquetas era curioso, ¿no? Nos juntábamos un grupo, no vamos a decir nombres, pero nos juntábamos ni prácticamente el equipo, ¿no? Nos juntábamos un grupo de compañeros y bueno, y había que... Hicimos un juego en el que había que durante 10 segundos memorizar una etiqueta de una bebida de una cerveza y había que decir exactamente lo que ponía. Era una frase larga y había que decir exactamente lo que ponía. Y si fallabas o no lo decías, pues había que beber un traguillo de cerveza. O sea, que andabais bien de memoria o la cosa se complicaba, ¿no? Que me hagas esta pregunta porque realmente yo creo que desde entonces no he vuelto a hablar yo de esa situación. Y es hace muchos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, oye, esta pregunta nos la ha dejado un compañero, un seguidor de la cuenta que tenemos, que desde aquí darle las gracias por poder hablar, poder habernos dado tu contacto, que es Asier Anguiano, que ha sido el que te ha dicho de Ya lo poder estar pillaré. aquí con nosotros. O sea que bueno, Vale. Ya lo pillaré yo. Vale. así Sí, que con él sí lo he hablado, pero eso es que ha sido muy reciente. Es sí, verdad, es verdad. sí, 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 justo, justo. Así que nada, sin más, te voy a pasar a presentar al equipo, bueno, que se presenten ellos contigo y comenzamos con la entrevista. Pablo, desde Santander. Muy buenas noches. Pues nada, Paulino, esperando a escuchar tu larga historia. Me has hecho trabajar muchísimo. Un día casi me he ido a la biblioteca. Todos los apuntes que tenía que coger sobre tu vida futbolística. Así que nada, muchas ganas de escucharte. Encantado. Ya sabéis que el agradecido soy yo, ¿eh? O sea que... Y espero estar a la altura, ¿eh? De todos vosotros, porque veo qué trabajo habéis hecho, ¿eh? Sí, ahora veremos, ahora veremos. Ángel, desde Bilbao. Muy buenas, Paulino. Pues Hola. yo como Pablo, ahí currando para hacerte unas buenas preguntas y se nos quedarán muchas cosas en el tintero, pero bueno, con ganas de empezar. Hola, buenas. Y nada, por último, David, desde Santander. Muy buenas noches. Pues yo, como decían mis compañeros y como comentamos fuera de micro, Paulino, con muchas ganas de hablar contigo
Y sobre todo, más que preguntarte, de escuchar esas anécdotas que seguro que tienes para contarnos y que nos cuentes también un poco cuál es el secreto para ganarte el cariño de tantas ciudades y aficiones. Ya te lo iremos sacando durante la entrevista, a ver cómo lo has hecho para que tanta gente hable bien de ti por foros de equipos y demás. Así que nada, ya lo iremos viendo durante la entrevista. Pues nada, Paulino, si te parece empezamos y no nos vamos nada más y nada menos que a 1991 con una preguntilla que tiene Ángel para ti. 91. Bueno, sí. A ver, Paulino, yo quería pues que nos contaras un poquitín cómo son los inicios de tu carrera, porque creemos que con 17, 18 años, pues el Albacete decide no contar contigo, pero poco después acabas en primera con el Atlético de Madrid. Cuéntanos un poquitín cómo fue esa transición, cómo fueron tus inicios. Sí, bueno, pues yo soy como sabéis, pues, soy nacido en Albacete y bueno, y con 10 años en la cantera del Albacete Balompié, donde, bueno, pues los comienzos, ya sabes, Albacete, bueno, sabéis que el Albacete era un equipo que bueno, pues que estaba en segunda B, subía algún año a la segunda división, bajaba al año siguiente a segunda B, hasta que, bueno, Albacete llegó un presidente con muchísima ambición, con muchísimas ganas, como Rafael Candel, y llevó pues a un entrenador que para mí ha sido un adelantado, ¿no? Un adelantado a su época por muchos años, donde empezó a construir un Albacete no solo el primer equipo, sino a dirigir y construir una cantera, bueno, pues de acuerdo a los sueños, ¿no? De cualquier persona con la preparación que podía tener este entrenador, que es Benito Floro, ¿no? No es otro que Benito Floro, un auténtico adelantado a la época. Y bueno, a partir de ahí se empezó a construir una cantera con entrenadores muy formados, bueno, una cantera como hay muchas que aún hoy en día no se trabaja, y estoy hablando de hace 35 años. Entonces, tuvimos un grupo de niños con ilusión, tuvimos muchísima suerte de pertenecer a esa gran cantera en aquel momento, porque, bueno, recibimos una formación ideal, ¿no? para poder ser futbolistas. El ejemplo que más claro pongo yo es que en Albacete, de Albacete, salía un jugador a primera división cada 10 años, cada generación, a lo mejor uno cada 10, 12 años, 15, como cada 20 años, pues salía un jugador a primera división. Y en los 5 o 6 años que estuvo Benito en Albacete, pues salieron más de 80 futbolistas a primera división. Bueno, pues yo fui uno de esos que pasó toda su trayectoria de formación prácticamente en Albacete. Y bueno, y llegó el momento con 18 años donde bueno, el servicio militar, no sé si lo habéis hecho alguno, me da la sensación que no. El servicio militar, yo también por una dejadez o una mala decisión por mi parte, pues me hizo alejarme del Albacete durante un año, cuando, bueno, pues ya tenía mis entrenamientos con el primer equipo de vez en cuando, y bueno, y parece que Benito y la gente de la Comisión Deportiva pues ya empezaban a pensar en mí. Pero bueno, este punto y aparte que me hizo marchar a Melilla, pues bueno, fue un parón en esa carrera, aunque sí es verdad que allí pues en Melilla fui tratado fantásticamente, también jugué allí en la Unión Deportiva Melilla, en segunda B, y bueno, y cuando acabó el servicio militar pues tuve que volver, fue una cesión del Albacete, tuve que volver, y Benito Floro ya no estaba, ya se había marchado a Madrid, Albacete había cambiado mucho, en un año, en tan poco tiempo, pero había cambiado mucho en lo que era dirección de primer equipo y cantera, se había separado un poquito. Y bueno, y entonces cuando volví, pues bueno, las personas que estaban en ese momento decidieron que, bueno, que mi continuidad en Albacete pues no iba dirigida a lo que es el primer equipo. Con lo cual, pues bueno, pues un chico que se lleva esa decepción, pues a partir de ahí empieza a buscarse, pues eso, las habichuelas fuera de Albacete, siendo consciente que, bueno, que Albacete habría sido muy importante para mí, pero que tampoco se acababa mi ilusión y mi pasión por el fútbol, por ser futbolista, ¿no? Y pues sí, la verdad es que salí de Albacete prácticamente en junio del 94,
junio del 94, y en diciembre de ese mismo año debuté en Primera División con el Atlético de Madrid, después de pasar por un equipo de Tercera División, como era el Águilas en aquel momento, y otro equipo de Segunda B, como era el Yeclano. Y bueno, la verdad es que fue muy meteórica, y bueno, pues a grandes rasgos ese fue el comienzo mío como futbolista profesional. Y el comienzo de todo lo que estaba por venir, ¿verdad? Que a veces queremos siempre tener una idea de jugar en el equipo de nuestra casa, pero un empujoncito hacia afuera nunca sabes a dónde te va a llevar. Y en este caso, como bien comentas, pasaste de estar en Segunda B con el Yeclano y demás, a en pocos meses debutar en Primera con el Atlético de Madrid, y con un presidente un poco especial, que David quiere preguntarte algo sobre él. Sí, efectivamente. El otro día dedicamos un programa a los presidentes más mediáticos y, por supuesto, sale el nombre de Jesús Gil. Entonces, repasando esta semana un poco sus frases más célebres, hay una que me dejó estupefacto. Después de perder 0-2 contra el Celta, en tu segundo partido con el equipo y en el que habías jugado media parte, Gil estalla y dice que no se puede intentar ganar un partido con Paulino, Ruano y 2 muertos más. Claro, tú tenías por aquel entonces 21 años y acabas de llegar al equipo. Entonces me gustaría saber un poco cómo se encajan estas palabras y cómo era el Jesús Gil presidente personaje. Mira, ya sabéis que en momentos yo, desgraciadamente, cuando aterricé en el Atlético de Madrid, pasó mi primer año, mi primera media temporada, porque yo llegué en diciembre, fue un año, la verdad, que catastrófico. Salió prácticamente todo mal, hubo muchísimos errores, muchísima situación fea, desagradable, muchos entrenadores. Y sí es verdad que después de ese partido, pues él hizo ese comentario. Cuando el Atlético de Madrid en esos momentos, en la situación que estaba, pues no sé si yo era muy joven, ¿no? No sé si a propósito o no, pues había cosas que se sacaban de contexto. Tampoco sé la intención real, pero me tengo que creer lo que me dijo en aquel momento, ¿no? Don Jesús, como yo le digo. Porque es verdad que sacaron ese titular, además creo que fue en portada de Marca inclusive, y a las 8 de la mañana, 8:30, 9, estábamos recibiendo una llamada de Jesús Gil, que en absoluto la interpretación que había dado la prensa sobre ese comentario era en perjuicio nuestro, sino al contrario, sino que nosotros, que tanto Rano como yo, estábamos haciendo un buen trabajo, pero que los demás no. Bueno, mi contestación fue, o sea, es algo que no, yo le creo a usted, pero es algo que me da igual. Es decir, yo estoy aquí trabajando, voy a ir a entrenar como siempre, me salgan las cosas bien mal y bueno, y la verdad es que no, yo la verdad que ni leía los periódicos ni nada en aquel entonces. Hombre, era joven, le echabas un vistazo, pero no entendía demasiado bien todo ese círculo mediático que había alrededor de esos equipos tan grandes, ¿no? Al final, es verdad que, como os he dicho, a mí me llegó muy rápido todo y hay cosas que me costó asimilar. Pero bueno, sí que es verdad que el entorno y todo decía que sí, que llevaba razón, ¿no? O sea, que al final nos salvaba a nosotros dos y que los otros eran unos muertos. Eso fue lo que se explicó. Pero es verdad que pues la prensa nos llamó a nosotros, tanto a Orlando como a mí nos llamó y bueno, cada uno dio su opinión. Yo creo que están las declaraciones por ahí colgadas también. También lo había visto en alguna página también yo eso. Ahora, no hace mucho tiempo. La verdad es que fue duro, ¿no? Realmente fue duro porque lo que decís, acabas de llegar a un club así tan importante y que te veas en portada y no sabes bien si lo que te están diciendo es en plan positivo o negativo, fue bastante duro. Fue una cosa pues mentalmente traumática, por lo menos para mí personalmente. Sí, la temporada aquella yo creo que fue traumática a nivel de club porque fue catastrófica. Yo, Paulino, te quería recordar un partido que fue bastante sonoro. Fue en Las Gaunas, aquella temporada 94-95. Sí. Jugasteis contra el Logroñés, acabasteis empatando a 0. Sí. Y el presidente, después de un gran rebote, acabó bajando al vestuario y parece ser que se llevó allí una bronca tremenda con malas palabras, parece ser que personificado contra el Tren Valencia. Sí. Sí, no sé, estabas en aquel vestuario, ¿cómo viste aquello?
Sí, ese partido estaba yo convocado, estaba dentro del vestuario y es verdad que Jesús Gil pues entró muy enfadado. Empatamos a 0 en casa en aquel entonces el Logroñés, que era colista, y la verdad es que hicimos un partido pues bastante malo, ¿no? Yo creo que fue en aquel entonces que el Logroñés fue uno de los peores equipos de la historia, ¿no? En Primera División, consiguió muy pocos puntos ese año y nosotros íbamos allí en una situación delicada. Y sí que es verdad, las palabras exactas, la verdad es que no las revuelvo, ya te digo, al final de estar viviendo ahí como un sueño, ¿no? Joven, hay situaciones desagradables, prácticamente te pones a pensar a ti, para ti mismo, y no pones mucha atención a las palabras, pero sí que pidió explicaciones. O sea, él entró al vestuario, que qué habíamos hecho. Sí, a Trent me parece que le preguntó de qué había jugado ese día, que si había estado en el campo. Sí, se metió en el vestuario y bueno, y mostró su enfado. Jesús era un hombre que mostraba tanto sus enfados como sus alegrías con excesivo ímpetu, ¿no? Y yo ese año lo pasó muy mal. Y es verdad que hubo pues varios episodios donde, bueno, pues el equipo lógicamente estuvo muy por debajo de su nivel, porque de hecho al año siguiente y con 8 futbolistas que eran los mismos prácticamente, hicieron el doblete. O sea que imagínate, pues ese año salió todo mal, un equipo que bueno, pues que no encuentra su juego ni encuentra pues la idea y todo salía mal, la verdad, todo. Incluso, bueno, pues hubo malas acciones por parte también de aficionados, donde recriminaban al equipo su rendimiento. La verdad es que fue un año para olvidar, para ser el primero mío en la élite, cuando venía de 6 meses antes de jugar en tercera división. Fue un máster, pero concentrado, concentrado, ¿eh? Fue como hacer la mili futbolística. Sí. Yo no me quería mover de esa temporada 94-95. Te voy a preguntar por 3 nombres propios. El primero es el Coco Basile. Parece ser que fue el entrenador que contó contigo para jugar aquellos partidos de Liga y aquellos partidos de la eliminatoria de Copa del Rey. ¿Qué me puedes contar como persona y como entrenador? ¿Cómo era el Coco Basile? Era peculiar. También los entrenadores de antes no eran muy de relaciones, ¿sabes?, cercanas. Yo creo que ese tipo de entrenadores mantenían un poco más la distancia, hablaban siempre más a modo general, a modo de, pues eso, de indicarte lo que él quería de cada uno, pero más a modo general. Y era una persona, bueno, pues peculiar en cuanto a todo, ¿no? Una personalidad brutal, desde luego, una personalidad de máximo respeto y bueno, pues imagino que con métodos de entrenamiento pues de la época, de acuerdo, seguramente que no eran los suyos habituales, pero igual era lo que él creyó en aquel momento que ese equipo necesitaba. Vino con un profe pues ya mayor también, que me vais a perdonar, pero no sé que falleció, pero no sé exactamente el nombre. Y luego de segundo llevaba también a una persona que conocía bien la casa, porque había sido futbolista de la casa, a Panadero Díaz, que más o menos era el que le podía ir guiando, ¿no?, en todo. Pero desde luego ese hombre transmitía una personalidad brutal, ¿no? Y el cual, bueno, pues sí es verdad que fue el que, porque igual que de Alessandro, bueno, pues siempre tenía palabras bonitas y tenía mucho ánimo y mucho apoyo a mí por haber llegado el último, por ser de los más jóvenes y tal, y tenía siempre palabras bonitas, pero nunca dijo o me puso en el terreno de juego. El Coco enseguida confió en mí y me dio esos primeros minutos en Valladolid y bueno, y luego en varios partidos más, y también iba siempre convocado con él. O sea que sí que es verdad que bueno, que fue un aprendizaje tremendo cuando te encuentras a un hombre o a un entrenador que yo no me había encontrado nunca en un vestuario, ¿no?, con esa personalidad y con esa manera de transmitir las cosas. Vale,
Y ya por último, los dos nombres propios que me quedan son de ese mismo equipo, de esa misma plantilla, que uno es un jugador que a mí me tenía enamorado en los 90, que era José Luis Pérez Camineros, y tanta calidad y tanto nivel tenía en los entrenamientos, en los partidos, ¿cómo lo percibías tú? Y otro jugador era el Cholo Simeone, si tan competitivo era, si era un jugador con tanta personalidad, tan arrollador. ¿Qué me tienes que hablar de los dos en esos sentidos? Bueno, José Luis venía de hacer un gran mundial, ¿no? En el 94. José Luis era el futbolista, yo creo, de más calidad que le he visto en el terreno de juego. Y era tan grande como futbolista como persona, ¿no? A mí la verdad es que cuando un chaval que no ha jugado en ningún sitio, que viene de jugar prácticamente tercera división y lo sientan en un vestuario como ese, había muchos como él, pero él no solo lo era, sino, o sea, que lo parecía también, ¿no? Como aquel que dice, es decir, bueno, siempre tenía esa palabra de ánimo, esa palabra de vamos chaval, esa palabra para que tú te sintieras a gusto. O sea, con José Luis voy a esa parte de ser un grandísimo jugador, técnicamente, pues de lo mejor que he podido ver, capaz de adaptarse a cualquier situación, dentro de que fue un año malo. Ese año, además, él también se rompe el pómulo. Bueno, tuvo también problemas. Aún no fue el año, no recuerdo si fue ese año el que se rompió el pómulo. No, bueno, no recuerdo, pero sí, tuvo alguna lesión que le apartó del campo. Y bueno, y te hacía sentir muy bien a los chavales jóvenes. Y luego el Cholo, pues el Cholo no... Si tengo que decir algo, yo creo que fue uno de sus peores años también. Yo creo que en lo futbolístico y luego también en lo físico, ¿no? Porque él ese año pasó por el quirófano también, se operó un hombro que se le luxaba muy, muy a menudo, y decidió pasar por el quirófano. Yo lo que percibí de él en el vestuario es que, bueno, pues la situación de que el equipo estuviera tan mal, de que al equipo no le salían las cosas, me da la sensación que, claro, luego lo has pensado y has visto ese tipo de jugador, pues que parece que le afectó también, ¿no? No sé. La sensación de ser una persona un poco más fría, una persona un poco más introvertida, el tipo de compañero que no hablaba demasiado en el vestuario. Esa fue la sensación que yo me llevé en aquel entonces, que luego ha demostrado ser todo lo contrario. Entonces lo achacas a eso, ¿no? A que fue un año tan complicado, con tantos problemas, con tantas cosas negativas, que yo creo que muchos de esos jugadores, actuaron de tal manera que no eran ellos mismos, ¿no? Y de hecho, cuando en un equipo salen las cosas mal, yo qué sé, en aquel entonces estamos hablando que eran también jugadores jóvenes, porque Cholo me parece que son 2 o 3 años más que yo los que tiene, Kiko 1 más. Era una plantilla que no era excesivamente mayor. Y bueno, pues ante tantos problemas, cada persona reacciona de la manera que puede reaccionar, ¿no? En ese momento. No quiere decir que eso tenga que ser, o haciendo un símil, o sea, maté un perro, me llamaron mata perro. No, al final, pues es una situación que te encuentras y que le hace comportarse de una manera que no tiene por qué ser la suya, ¿no? O la que luego, fíjate, lo que ha sido después, ¿no? O lo que es actualmente. Sí, está claro. Nada que ver el Atleti que dejaste, por decirlo así, con el que se puede ver ahora, ¿eh? Entonces, pues bueno, saliendo de Madrid y bueno, pues saliendo un poco de esa época del Atlético de Madrid en Primera División, Ángel tenía algunas preguntas sobre algunos jugadores con los que también compartiste equipo. Ah, vale. Sí, bueno, a ver, yo, primero quería decirle a Paulino que sí, efectivamente, que de aquella plantilla, pues de los jóvenes era Kiko, que tenía 22 años, y Simeone Claro. tenía 24. Todavía estaban ahí 24 años ya tienes cierta madurez, pero bueno, es joven todavía el Cholo Simeone. Y Sí, lo que tú dices, que ha cambiado mucho y no es la imagen que tenemos de él ahora, que es todo lo contrario, es puro fuego, pura pasión.
Eso es, eso es. No, entonces igual también lo era, pero pues eso, pues las circunstancias, bueno, él también estaba medio recién aterrizado en el club, también, bueno, con una trayectoria tremenda, también venía de jugar el Mundial. Al final, situaciones como la que Sí. pasamos aquel año son duras, ¿eh? Son duras del día a día, sobre todo. Yo, Paulino, lo que quería era seguir un poco con la cronología, que después del Atlético de Madrid, pues pasas al Atlético Marbella, que está en segunda, que ya Sí, es casualidad que vayas a la ciudad de Jesús Gil y Gil, es, pero nos saltaríamos esa etapa y yo te quería preguntar, pues por los Helguera, en la 96-97, que coincidiste con ellos en el Manchego, y que sí. además el titular era Luis Helguera en vez de Iván Helguera, ¿no? Es que estaban los dos. Vamos a ver, yo a Marbella me voy cedido. Yo estoy 4 años en Atlético de Madrid y Marbella me voy el segundo año que me voy cedido prácticamente porque, bueno, pues por obligación, ¿no? Por obligación, porque Jesús Gil tenía intención de hacer un gran Atlético Marbella y, bueno, nos mandó cedidos allí a 4 o 5 jugadores del Atlético de Madrid. Luego el segundo año me voy cedido al Toledo, donde paso una de las peores épocas de mi vida y en diciembre, después de diciembre, se me plantea una situación por medio de una amistad que ya lo he nombrado antes, de Rafael Candel, que tenía parte en ese manchego y había convenido pues la cesión de jugadores de Albacete y tal, y bueno, como un convenio de colaboración del Albacete con el manchego. Y entonces me pide el favor de que le eche una mano, que quería subir al equipo a segunda división y bueno, y me llamó y allí fui. Sí, pero cuando yo llego, Ángel, Iván, están los dos, pero Iván se marcha al Albacete. El Albacete andaba por aquel entonces en segunda división y se marcha Rafael, pues lo lleva Albacete. O sea, él cambia y se marcha allí a Albacete ya, pues eso, para formar parte del primer equipo. Y Luis sigue allí toda la temporada. Y Se armó un equipo tú ya veías también. entonces bastante calidad en Iván Helguera, me imagino, por aquella época, claro, Sí, a pesar de su juventud. sí, era un jugador, bueno, es que Iván ha sido lo que luego ha demostrado ser. Yo creo que Iván era capaz, yo también me considero un poco así, pero bueno, mi posición es diferente, pero yo creo que Iván era el típico jugador que le daba incluso en su personalidad, ¿no? Le daba igual jugar en tercera división que jugar en primera con el Real Madrid. Es decir, yo creo que el potencial de Iván, por supuesto, es mental, de poder plantarse en el Bernabéu con 90.000 personas y jugar exactamente igual que en el campo del Manchego con 200. Yo creo que fue su gran poderío. La calidad indudable, claro, la calidad era indudable, que era un jugador pues también, que era de futuro. Pero fijaros una cosa, Iván va a Manchego, que van los dos, Luis y Iván, y se van lo mismo, ¿no? Se la juegan igual que cuando os he dicho yo que yo salgo de Albacete y me voy a Águilas, a 300 kilómetros de mi casa, a jugar en tercera división. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Se fueron de Cantabria a Ciudad Real a jugar en tercera división, ¿eh? Jugar en tercera división, se tenían que pagar el piso, cobraban, no sé lo que cobraban, pero vamos, de la época, pues igual 70, 80.000 pesetas. Vivían los dos en un piso, compartiendo con otro compañero, y se la juegan para ser futbolistas. Los dos se van allí a jugar a tercera división, porque Manchego estaba en tercera división y luego, estando ellos en tercera división, suben a segunda B, porque la intención era que el Manchego pues estuviera en segunda A en el menor tiempo posible. Y entonces yo llego allí, pero ya claro, estamos en segunda B y jugamos para ascender a segunda A, pero bueno, cruzamos con equipos potentes. Pero es curioso, porque yo imagino que historias de futbolistas como la de Iván, como la mía en su momento, y seguro que hay muchísimas, muchísimas. Son curiosas, pero son así. Hay futbolistas más allá de su propio club, ¿no? De sus propias tierras, que salen de allí y la gente los valora más de lo que les han podido valorar en su casa, ¿no? Sí, no, eso es cierto. La verdad que nadie entiende en Santander que Iván Helguera y Luis Helguera no llegaran al Racing. Es verdad que en su época pues estaba también Munitis y también había buenos jugadores de su generación, pero aún así, de la Peña que se fue al Barça, Eso. deberían haber llegado al Racing. Pero bueno,
Y yo, Paulino, te quería preguntar, porque luego te fuiste a la temporada siguiente, volviste al Atlético, pero para jugar en el Atlético B, y que Sí, era un equipazo, porque estaba allí, pues yo creo que estaba Paunovic, estaba también Fortune, que acabó en el Manchester, estaba también Ricardo, el portero, que también acabó en el Manchester, por cierto. sí, Vamos, era un equipazo para jugar. Pablo Lago, sí. Rubén Baraja, que es Exacto. curioso que estuviste con Helguera y con Baraja un Sí. año con uno y al siguiente con el otro, que acabaron siendo los mediocentros titulares en el Mundial de España, con España en el Mundial de Corea y Japón en 2002. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Yo creo que, bueno, pues el mejor filial, ¿no? En la historia del Atlético de Madrid, porque además en 2 años consecutivos, segundo clasificado y luego, yo creo que fue cuarto o quinto clasificado. Sí, entonces el Atlético de Madrid, bueno, por supuesto sacaba gente de abajo, pero también fichaba buenos jugadores y en aquel entonces, pues sí, fichó del Valladolid, fichó a Ramón, fichó a Vara, fichó a Rubén Baraja, que ya habían jugado en el primer equipo muchos partidos. Luego Luis García Tevenet, que también venía de Sevilla. Bueno, pues se hizo un equipo muy, muy competitivo. Y sí que es verdad que, bueno, que yo ante la imposibilidad de mi último año de contrato jugar en el primer equipo, pues bueno, me ofrecieron la posibilidad de jugar en el filial y de estar en el filial. Y bueno, y yo acepté, porque al final era un buen equipo, era una buena categoría, era segunda división, era un gran equipo y bueno, y sí que terminé mi último año de contrato en el Atlético de Madrid, porque es verdad que comenté que prefería no volver a salir cedido y terminar mi año de contrato allí y cumplirlo, pero bueno, al ofrecerme esta posibilidad pues fue mejor, porque era eso o estar sin ficha y estar sin participar en todo el año, ¿no? Y al final yo tenía 23 años, tenía bueno, que jugármela así. Y luego costó mucho jugar. Al final, esa temporada creo que jugué en la segunda vuelta, jugué 17 partidos, me parece, 16. Porque por lo que has dicho, había jugadores de muchísimo nivel que luego marcaron una época y fueron grandes futbolistas. Está claro, grande Estaba futbolista. incluso el hermano de Rosicky, el que jugó en el Estaba, Arsenal. sí, estaba el hermano mayor Sí, sí. en aquel entonces, aunque se llevan poca edad, pero sí estaba. Con ese tengo yo una buena anécdota, ¿eh? ¿Os la cuento? Hombre, claro. Por Es muy favor. buena. Rosicky pasó muchos problemas allí también ese año, tuvo varias lesiones, era un grandísimo futbolista, tuvo varias lesiones, pues eso, pues jovencito también, sería más o menos de mi edad o incluso algo más joven. Total, que un fin de semana se queda sin convocar y dice, Pau, oye, ¿te importa dejarme el coche? Que quiero ir a ver a mis padres y tal. Y yo dije, sí, no hay problema. Yo voy concentrado, cuando acabó el entrenamiento y nos íbamos ya de viaje, llévatelo y ya lo traes en el próximo entrenamiento, que no hay problema. Dice, no, voy a ir a Logroño. Íbamos a Logroño a jugar. Dice, voy a ir a Logroño a ver el partido. O sea, que iré a ver a mis padres y luego me iré a Logroño y ya desde allí, pues a ver cómo lo hacemos. Total, que aparece Logroño y ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Y de nada. Se fue a Francia a ver a sus padres, ¿sabes? Con el coche. Dijo, Oye, pues tuviste suerte que no fuera en la República Checa, ¿no? Porque él era de Praga. sí. Lo cogió y se fue a Francia. No, he estado no me acuerdo, en el sitio que me dijo. Digo, ¿dónde está eso? Dice, no, en Francia. Digo, joder, ha ido bien el coche, ¿no? Sí. Pues nada, Paulino, oye, que grandes jugadores que jugaron contigo, o que tú jugaste con ellos también, y jugadores también con los que jugaste en contra. Y un poco de todos esos grandes jugadores, Pablo tiene algo preparado para ti. Vale. Yo, Paulino, quería recordarte en la temporada 2000-2001, jugaste una eliminatoria contra el Barcelona, con el Ceuta, perdisteis 0-3. Te recuerdo un poco por si no te acuerdas. Los rivales eran un tal Xavi, Guardiola, Kluivert, Reina, Sergi, Petit, Cocu. ¿Qué jugador de aquella eliminatoria del Barcelona te pudo impresionar más? No sé si Guardiola ya se veía que iba a ser un entrenador, que no callaba en el campo, Xavi ya era tan bueno. ¿Qué me puedes contar?
Bueno, es también, pues eso, pues veníamos de eliminar. Además, ese año habíamos eliminado al Málaga, que estaba también en primera división aquel entonces. Y bueno, pues, el que más llamó la atención era un partido que era igualado, hasta que salió Alfonso al campo. Alfonso, perdimos 3-0, como has dicho, y creo que Alfonso metió los 3 goles. Si no lo metió los 3, 2 metió seguro. Metió 2 Alfonso y 1 Kluivert. ¿Ves? Metió 2 Alfonso, ¿no? Pues bueno, pues salió y fue capaz de meter 2 goles. Además, los metió, tampoco recuerdo bien los minutos, pero al final del partido. No faltaba mucho. Vamos a ver, te llama la atención cuando yo siempre que me he enfrentado a equipos de primera división, ya cuando he estado jugando en segunda B, a mí me ha llamado la impresión, o me ha llamado la atención, tú les ves y puedes pasar en un momento dado desapercibido al lado de ellos o jugando con ellos por supuesto, o jugando contra ellos y ser incluso superior en muchas acciones, pero el ritmo que ellos, la técnica de esos futbolistas junto con el poderío físico les hace ir 2 segundos por delante de ti en cualquier acción de fútbol. Yo siempre lo he dicho, al final es la diferencia, ¿no? Entre categorías inferiores y a primera división sobre todo, la toma de decisión es por encima y sobre todo el tiempo que utilizan en tomar esas decisiones. Van siempre 2 segundos por delante de jugadores de otras categorías inferiores. No mucho más. Y si te pones a jugar con ellos, pues como me tocó a mí en su momento, pues al final te vas adaptando, te vas metiendo en la dinámica, vas entrenando y se va mejorando, ¿no? Si tienes la capacidad de poder estar ahí al lado de ellos. Es dificilísimo, pero en el momento que estás, eres uno más. Pero cuando son muchos jugadores de ese nivel contra equipos, luego ya cuando están en segunda B, hay una grandísima diferencia. Eso no quita para lo que pasa todos los años, porque yo recuerdo también que en aquel entonces el formato era el mismo, el de a un partido solo. Y luego ese formato yo creo que se quitó porque caían muchos equipos. ¿Os acordáis, no? Cuando caía el Madrid, caía el Valencia en Almería contra el Macael, caía, como te he dicho, el Málaga. Siempre eliminábamos, los equipos de segunda vez siempre eliminábamos a algún primera división. Siempre. Y entonces desapareció hasta que lo volvieron a crear o a sacar ahora, recientemente, que lo han vuelto a sacar. Y siguen cayendo. El Atlético de Madrid, por ejemplo, ha caído los 2 últimos años, ¿no? Contra un segunda B. Sí. A ver lo que dura. A ver lo que dura otra vez ese tipo de eliminatorias. Pues nada, hablando un poco de jugadores que digamos, en ese partido tan impresionado, yo quería hacerte una pregunta más genérica. De todos tus años como jugador, tanto Copa del Rey, Liga, Segunda B, entrenamientos, ¿qué jugador es el que más te impresiona en un campo de fútbol? Alguien que en toda tu carrera deportiva hayas dicho, joder, qué bueno es este tío. Me han impresionado mucho. Yo es que me impresiono con poco. me han impresionado muchos. A ver. ¿Te puedes decir si no, o un compañero de equipo que te haya dicho, joder, este tío tiene una calidad total, o un rival? Me es indiferente. Algo que te venga hacia la mente. Que son muchos años, también lo sé. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, y sin ser un crack, aunque, bueno, ha sido un grandísimo futbolista, y por tocarme cuando me tocó, ¿no? O sea, las impresiones te las llevas más cuando tienes pocas experiencias vividas, ¿no? Por supuesto, cuando llegué al vestuario del Atlético de Madrid, a mí todos me parecían, o sea, yo estaba jugando 3 años antes, tenía cromos de ellos, ¿no? Y por supuesto todos me impresionaron, ¿no? Con su manera de entrenar, con su capacidad física, con todo. Y dentro que era un año malo. Pero bueno, me voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Y yo el primer jugador así que me llamó la atención por su corpulencia y porque creía que el físico tal vez no le podía ayudar mucho, pero la capacidad que tenía de jugar al fútbol era brutal, fue José Luis Salazar en Albacete. Por quedarme con un jugador con el que entrené y con el que, bueno, pues entrenábamos a lo mejor cada jueves o entrenaba con él cuando me llamaban a entrenar al primer equipo. José Luis Salazar era un futbolista que parecía desde fuera, incluso desde dentro, que podía estar pasado de peso, que podía estar con muchas limitaciones físicas. Sin embargo, era brutal su capacidad de
de jugar él y de hacer jugar a un equipo entero al fútbol. José Luis llegó a Albacete en segunda división y el año que hace en segunda división es brutal. Y luego tú lo veías y decías, madre mía, si es que parece que está gordo, parece que no se puede mover. Era un futbolista que no perdía ni un balón en todo el partido, que ganaba todos los duelos, que era capaz de hacer un pase a 60 metros y dársela. Además que se repetía ese movimiento, era un movimiento trabajado y dársela a Antonio al pie, para que Antonio generara una ocasión de peligro. Yo ahí dije, aquí hay diferencia entre el futbolista que es crack, que es élite, que es elegido, y el resto. Porque luego tenía al lado a Catali, que se mataba a correr, que corría que era todo alma, todo corazón, pero el talento de José Luis era brutal. Y la pegada que tenía también. Sí. Y luego había otro chaval joven, que vais a saber quién es, que era talentosísimo, es decir, era igual, tenía las mismas condiciones, que era Chesa, que luego vino con nosotros al Manchego también, estuvo por Rafael Candel, también lo mandó al Manchego, y era también, y ese, al final te sorprende más porque es mucho más joven, y le ves que dices, joder, macho, qué talento tienen estos jugadores, que son, claro, y te hace ver, dice, madre mía, lo que tengo que trabajar yo para ser futbolista. O sea, ahora tengo la suerte de entrenar con ellos, pero para yo llegar a su nivel tengo que trabajar una barbaridad y entrenar muchísimo. Por eso triunfó tanto el Albacete, entre Chesa, Catali, Antonio Arriba, la verdad que era un equipazo aquel Albacete de Benito Floro. Sí, y luego venían, claro, Benito se preocupó muchísimo de la cantera, ¿eh? O sea, cuando nadie trabajaba con psicólogo, nosotros ya teníamos psicólogos siendo juvenil, una sesión a la semana, y se encargaba mucho luego traía jugadores cedidos como del Figeli cuando vino, Liete, jugadores cedidos del Madrid, del Barça y tal, y nos ponía ahí, vosotros podéis ser esos, o sea, yo Benito me parece que nos hizo a muchos ver que podíamos ser capaces de ser futbolistas, cuando ni lo habríamos soñado, vamos, nunca. Está claro, esa época del queso mecánico, que era cuando estaba pues José Luis, como has contado, y demás. Y bueno, yo creo que aquí, Paulino, hemos hablado, si te has dado cuenta, de todo lo que te has rodeado hasta ahora, pero yo creo que David te va a preguntar más por Paulino, el Paulino de verdad, el que de ti en general. Así que, David, tira cuando quieras. Bueno, vamos allá. Habíamos repasado la etapa, bueno, acabamos con el Melilla, el Ceuta y demás, y llegas a Logroñés. Y en el Logroñés, en el segundo año, ya empiezas a romperla, marcas 18 goles en 35 partidos, y con el Tato Abadía al frente ya conseguís meteros en promoción de ascenso. Entonces me gustaría preguntarte un poco por los recuerdos de esta época, cómo era el Tato Abadía también como entrenador y como persona, porque te podrás imaginar que con el nombre que tenemos en el programa, preguntarte por el Tato Abadía pues era una pregunta obligada, ¿no? Entonces pues sí que me gustaría recordar un poco esta etapa y bueno, pues saber tu opinión sobre el Tato Abadía. Bueno, Tato, los 2 años, yo estuve 2 años aquí en Logroño y el primer año fue nefasto mío en cuanto a cierto goleador, de alguna manera, porque solo marqué 3 goles. Fue verdad cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo bien yo como futbolista o transmitir, porque solo metí 3 goles ese año, pero la afición estaba conmigo, me quiso muchísimo, me dio muchísimo cariño, el cuerpo técnico, o sea, todos los compañeros, todo el mundo me dio muchísimo cariño, o sea, parecía que no tenía que marcar goles. Pero bueno, me di cuenta que digo, algo bueno estar haciendo cuando la gente me quiere así y solo, a mí me han traído aquí para meter goles y solo he metido 3, ¿no? Y el Tato, bueno, esos 2 años, él era segundo entrenador del equipo. Él no era el entrenador. De hecho, el primer año alternó su ocupación de segundo entrenador con sacarse el carné porque se estaba sacando el tercer nivel ya ese año. Y creo que se lo sacó durante ese primer año. Y el Tato era un segundo. El Tato es un, bueno, puede dar la sensación, de hecho la da y es así, de ser muy introvertido. Entonces, él como segundo entrenador era muy prudente, porque, bueno, pues siempre tenía el primero, y le gustaba dar opiniones muy concretas y muy
muy sencillas, ¿no? Sin meterse, por supuesto, en contradicciones con el primer entrenador que le tocó tener, ¿no? Primero fue, la primera temporada cuando llegó, fue Emilio Remírez, él estaba de segundo. Bueno, luego hubo unos problemas a final de temporada y se quedó Ricardo Cabezón, se quedó de primero y él de segundo, él seguía de segundo. Y bueno, y fue un año que se nos hizo muy largo, porque bueno, había otros problemas extradeportivos que no es mejor no recordarlos. Y luego ya el segundo año empezó Ico Aguilar, que firmaron a Ico Aguilar, vino una empresa de Madrid a hacerse con el club y bueno, empezó Ico Aguilar y a mitad de temporada cambiaron con Juan Carlos Mandía, que había sido compañero mío también. Y vino Juan Carlos Mandía y la verdad que ahí se formó con Juan Carlos Mandía con el Tato Abadía y con López Pérez, que era el preparador físico, se formó ahí un cuerpo técnico, la verdad es que sí que había muy compenetrado, la verdad es que muy bien, muy bien. Y el Tato seguía en su papel, ¿eh? O sea, el Tato seguía en su papel de segundo entrenador, aportando su experiencia. Yo, si hubiera sido Mandía, igual hasta lo había puesto, le había hecho ficha de jugador, porque pasamos muchas penurias, eran malos momentos para el Club Deportivo Logroñés. Y el tío, cuando faltaba alguien, ahí se ponía él a jugar con nosotros y no desentonaba para nada, ¿eh? Y ya tenía sus años, ¿eh? Pero estaba físicamente como un animal. Y se ponía y hacía su regate de siempre y se iba y centraba. Y la verdad es que fue un gran aprendizaje, ¿no? De cómo una persona ya con cierta edad era capaz de tutearnos, ¿no? A futbolistas que entonces en el Club Deportivo Logroñés también tuvimos, el segundo año, sobre todo tuvimos un gran equipo, con jugadores de muchísima experiencia. Y él pasaba desapercibido cuando se ponía en los partidillos. Y del Logroñés fichas por la Cultural Leonesa, que en el primer año se ve que comentabas que tenías la espina clavada del primer año en el Logroñés, el tema de en cuanto a cifras goleadoras, pero nada más llegar a la Cultural, el primer año ya quedas pichichi con 21 goles por delante de Doche y otros 7 goles más que metes en la liguilla de ascenso. Aquí los números son, vamos, ya de delantero. Sí, como te he dicho, cuando llego a Logroño y el primer año te hacen sentirte bien, porque la gente te sigue queriendo. Yo firmé 2 años y bueno, y continué un segundo. El equipo, construyeron un buen equipo y el segundo año en Logroño de 3 pasé a 21. Marqué 21 mi segunda temporada en Logroño. Y de ahí, bueno, por los problemas, porque la idea era continuar en Logroño, ¿no? Se ofreció incluso la renovación, era continuar en Logroño, pero había mucha incertidumbre, ¿no? Con respecto al rumbo que podía coger el Club Deportivo Logroñés, segundo año. Y entonces es verdad que tuve muchas ofertas. Ya era mayor, porque yo cumplía ya ese verano 30 años. Y tuve, la verdad es que muchas propuestas y buenas propuestas, ¿no? Para poder haber firmado en segunda B, eso sí, pero en equipos de cierta entidad. Y bueno, y decidí ir a León. Como muchas de las decisiones que he tomado, no solo en el fútbol, sino en la vida, ha sido más por sensaciones, ¿no? Por pequeñas sensaciones y tal. Yo me decidí por la Cultural porque fueron a por mí a Albacete. Es decir, Ramón y Vicente, que era el director general y el director deportivo, Vicente Villamil y Ramón Fernández, pues fueron a propósito, a reunirse conmigo al Albacete. Y bueno, era ya a mediados de agosto, Fíjate que la decisión que la tomé, sí, prácticamente el 10 de agosto o así. Yo estaba esperando una oferta de segunda división, no llegaba y al final, bueno, decidí aceptar la de la Cultural y la verdad es que sí, porque ya pasé ya una serie de años metiendo muchísimos goles. Metí 29 goles en la Cultural el primer año. Sí, lo que has dicho, 21 más 7 y luego uno en Copa, me parece que marqué también, sí. Sí. Y destacas el cariño que te habían dado en Logroño y el cariño que también recibiste en León, que este cariño al final hay que ganársele. Paulino, por su carácter en el campo, por su entrega y demás, yo, esta semana leyendo sobre ti, opiniones de aficionados y demás, por lo que dicen eras ídolo en el campo y un poco el terror de los rivales también.
Yo, no sé, como te he dicho antes, al final, donde te das cuenta que a mí es verdad que en todos los sitios que he estado me han demostrado muchísimo cariño. En Águilas, por ejemplo, en Águilas, que fue mi primera salida así, bueno, pues fuera de casa, después de Melilla, pues me han demostrado muchísimo cariño. Desde Águilas que salgo hasta que me he retirado en Villanueva de la Serena, yo creo que todos los sitios por los que he pasado, la afición se ha identificado conmigo, con mi manera de jugar. Al final yo no me guardaba nada. Yo no, mi último partido lo jugué 2 meses antes de cumplir 40 años en Villanueva de la Serena, y mi último partido que me retiraba, y el equipo descendió y no recibí una mala palabra de ningún aficionado, porque al final tú, dentro de lo que tienes, de la capacidad, de las condiciones que tú tienes, pues te entregas al máximo. Y yo creo que eso, pues tal vez pues lo transmitía. Luego muy cercano, pues, al final, pues también te dabas bueno, pues a no decirle prácticamente que no a nadie, ¿no? Ni a nada, y a prestarte para lo que fuera necesario, ¿no? En beneficio del club. Y eso, pues bueno, pues se ve que la gente pues lo agradecía, y es al día de hoy que es verdad, que sigo recibiendo, cada vez que hago algo así medio público, pues sigo recibiendo mucho cariño. En Logroño ahora, como sabéis, estoy viviendo, y es a día de hoy que hay gente que te recuerda con mucho cariño. Gente de fútbol y gente de afición, claro. Y hemos repasado al Paulino goleador, al Paulino ídolo, y me gustaría tocar un poco ahora al Paulino guerrillero, aquel que no se arrugaba nunca hasta el punto de bueno, en lo que es en estadísticas, ver 118 amarillas y 7 carreras y 7 rojas en tu carrera, que son tarjetas, y demuestran también un poco eso, el carácter ese de guerrillero en el campo. Y Sí. me gustaría destacar 2 anécdotas en concreto, para que me las comentes un poco. A ver. Una de ellas, en un partido Logroñés Hospitalet, en el que saliste diciendo el partido que te habían cosido a patadas, que habías acabado con los tobillos sangrando, y llegaste a pedir el cambio porque temías que pudieses explotar en aquel partido. Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo tienes de aquel partido? Pues muy desagradable. La verdad es que fue muy desagradable, porque además, fíjate qué partido es. Es el último partido en las Gaunas Viejas. Fíjate qué partido. Es el último partido oficial que se disputó en las antiguas Gaunas. Fue ese partido, sí. Fue un partido que yo incluso pedí el cambio, porque si no salía del campo me iban a echar. Fue muy desagradable. La verdad es que son cosas que, como se dice, ¿no? Que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo, y fue muy, muy, muy desagradable. Si algo, a lo mejor hay 2 altercados de ese y otro, que son muy desagradables en mi vida, porque además no solo se quedó en el campo, que es donde se tenía que haber quedado, sino que cuando acabó el partido y todo terminó, pues a la salida pues tuvimos ahí un enfrentamiento, y bueno, fue desagradable, que son de las cosas que prácticamente no me gustan ni recordar, pero que están ahí y que hay que aprender, y que de todo se aprende, eso está claro. Pues te iba a preguntar por otro incidente que nos había dejado Asier, seguidor de la página, y nos comentó que te preguntásemos por un partido en Andúba, en el que la afición creo que estaba muy encima del campo. No sé qué nos puedes contar de aquel partido, si sabes en concreto a cuál me refiero. Eso sí pasa ahora, cierran el campo, le meten al aficionado, le meten, yo que sé qué multa le habrían metido. La verdad es que sí, es que es curioso. En Andúba había mucha rivalidad con la Cultural, ¿no? Entonces estábamos en Segunda B, sí, en Segunda B. En Segunda B estábamos los 2 equipos, y además era hasta un partido, yo creo que era televisado, de estos que televisaba la 2 los viernes, en aquel entonces. Y sí es verdad que me acerqué a recoger un balón rápidamente a la banda, y sabes tú que en Andúba, en aquel entonces más, aún ahora, pero en aquel entonces más, la gente estaba pegada a la valla. O sea, si ibas a sacar de banda te podían agarrar. Y efectivamente yo me acerqué a coger un balón y me dio un puñetazo un aficionado. Me pegó un puñetazo. Yo ni me tiré al suelo ni nada. Raro en mí, pero ni me tiré al suelo ni nada, sino que me di la vuelta y dije, ¿qué haces? Y seguí mi partido, ¿no? Es verdad que en momentos que yo me podía haber calentado, como era muy pasional, es verdad, y a veces me ha jugado malas pasadas mi
mi temperamento, en momentos así nunca he perdido demasiado los nervios. Digo demasiado, ¿eh? Seguro que los he perdido, pero no demasiado. Te iba a preguntar también por el Toralín y demás, pero creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta, a dejar estos temas. Y ahí ya sí que era mayor, ¿eh? Sí, lo de Toralín. Creo que el Toralín también da para mucho, ¿verdad? Sí, mucho para los aficionados, sí, mucho. Oye, y es verdad, ¿eh? Y tal vez ellos con razón. Oye, yo en una declaración que hice, para mí no fue intención menospreciar, por supuesto, ni a Ponferrada, ni a su afición, ni a su club, en absoluto. Pero bueno, pues se sacaron un poco de, bueno, pues uno hace unas declaraciones y la gente lo puede interpretar. Y bueno, y desde entonces la verdad es que también cuando iba con la Cultural, pues bueno, imagínate la rivalidad. Si hay rivalidad Cultural Mirandés, imagínate Cultural Ponferrada en aquel entonces, ¿no? Y sí, pues desgraciadamente, pues sí, hubo ahí, pues cada vez que iba allí, la verdad es que bueno, pues era desagradable para mí, motivador, muy motivador, pero bueno, pues desagradable en cierto modo. Ahora yo creo que no pasaría. Al final, bueno, pues siempre habrá alguno, pero como club, a su presidente, a la gente que trabaja en el club, yo solo tengo ahora mismo palabras de agradecimiento hacia esa gente, porque además luego hemos coincidido hace poco, hace no mucho, y bueno, estando yo entrenando, y la verdad es que se portaron genial, de chapó con el club en el que yo estaba entrenando, con el Atlético Astorga, sí. Y dejando al lado estos incidentes, Paulino, me gustaría preguntarte por las mayores o las mejores gamberradas que hayas visto en vestuarios. De esas, tú además como jugador veterano y demás, esas novatadas que les puede hacer a los que llegaban o gamberradas así que hayas vivido, que seguro que tienes alguna para contarnos. No te creas, ¿eh? Es que eso es más leyendas urbanas. Al final, sí, hombre, llegan jugadores jóvenes y bueno, y siempre hay antes, bueno, era de otra manera antes también. Pero tal vez la mayor cosa que puedes hacer en un momento determinado es, yo qué sé, hacerles que den un discurso a los jugadores jóvenes. Yo no recuerdo así algo. No recuerdo algo que me pudieran hacer a mí. Fíjate que a mí me tocó de los veteranos de antes, ¿eh? A mí me tocaron. Yo como he estado tanto tiempo, al final he tocado muchas generaciones, ¿no? Es decir, yo he tenido compañeros o me he enfrentado a gente pues que ahora pueden tener 65 años ahora, claro. Tengo yo 46, sí, 65 años más o menos. De los veteranos de antes, ¿eh? De los que te podían hacer limpiar las botas. De broma, ¿no? En plan de broma. Pero te lo decían, oye, niño, límpiame ahí esas botas ahora. Tal. Bueno, te preguntaba en concreto lo de las gamberradas porque te había leído en una entrevista una vez que le habéis hecho a un compañero ir a recibir un premio en un supermercado que en realidad no existía ese premio o algo así. Y digo, joder, me imaginaba yo, digo, estos vamos, se los pasarían en los vestuarios. Sí. Sí, hay una anécdota de eso. No era un compañero, pero sí era una persona vinculada que se le hizo una llamada telefónica que le había tocado una cesta, un carro de compra completo para coger en un supermercado, y es verdad que se presentó allí, claro, y salió colorado y sin regalo, lógicamente. Luego, a lo mejor, hacer ir vestidos a alguna cena de cierto modo, eso sí también. Hacer ir vestidos, decirle a lo mejor a dos de los chavales jóvenes, oye, hay que ir con corbata, es una cena importante, hay que ir con corbata en alguna cena de Navidad. Y poner todos de acuerdo para que fueran vestidos con traje y corbata. Y hacer que incluso se lo compraran ahí que no tenía. Cosillas así, sí. Al final son cosas de grupo que eso ayuda a las dinámicas de grupo y a esas cosas. Si les preguntas a ellos dirán, estos sinvergüenzas que nos han hecho. Pero sí, se suelen hacer. Todas esas cosas al final es lo que, como bien dices, lo que hace equipo, y al final lo que recuerdas de un vestuario, que es lo importante. Claro, Paulino. Las presentaciones de pretemporada y todo eso, ahí normalmente es donde empiezas a conocer a gente y sí, se hacían ese tipo de cosillas, pero no en plan
en plan ahí bestia, sino de estas características, de este tipo. Sí. Y nada, Paulino, oye, no hemos dicho nada, pero entiendo yo que hay muchos aficionados o muchos oyentes que pensarán, bueno, Paulino, pero a Paulino, ¿cómo se le conoce en los campos? Lo de Paulino Bota de Vino, ¿no? Sí, de hecho, pues esa historia es curiosa, la he contado muchas veces y es curiosa, porque esa ya empezó siendo mayor yo, claro, lógicamente. Y además empezó en Logroño. No sé si tuvo algo que ver o no, pero empezó en Logroño en mi segunda temporada con un amigo de aquí de Logroño, un amigo de entonces, bueno, que actualmente es un gran amigo mío, es prácticamente familia. Él iba siempre al fútbol como se hacía en Logroño, con la bota de vino, la merienda, la bota de vino y ya está. Y entonces empezamos a decir, dice, a partir de este año, cada vez que marques un gol, te lanzo la bota de vino y haces como si bebes. Y así empezó todo. Entonces, cada vez que marcaba un gol, pum, me lanzaba la bota. ¿Y bebías o no bebías? No, es que no, yo creo que no. Estás con la euforia del gol, imagínate. Pues igual di algún traguillo, pues. Igual alguno de vez en cuando. Lo de la bota de vino era típico, yo me acuerdo de chaval con mi abuelo y la bota de vino de un lado para otro. Que nada, que estábamos hablando de Paulino, pero al final Paulino es conocido como Paulino Bota de Vino y tenía que quedar reflejo por aquí también para que todos lo supiesen. Así que, oye, tras este repaso, creo que Ángel tiene la última para preguntarte un poco cómo estamos ahora y pasamos a los jueguecillos. Sí, yo, Paulino, quería saber ya para cerrar, pues que habías entrenado al Atlético Astorga en la temporada 2015-2016 y quería saber si sigues vinculado de alguna manera al fútbol. A ver, he entrenado, al final yo, como os he dicho, me retiré en Villanueva de la Serena pues 2 meses antes, en 30 de mayo del 2013. Yo cumplo los años en agosto cumplía 40 años. Y me surgió la posibilidad de seguir jugando, pero yo dije que ya no. La verdad es que ya había perdido la ilusión de jugar. Fue un año duro ese último y perdí un poco la ilusión. Y entonces dije que habría seguido jugando si el Club de Fútbol Villanovense en ese momento me hubiera propuesto continuar, ¿no? Para devolver al equipo a Segunda B, que es donde no teníamos que haber bajado nunca. Y entonces, bueno, pues no fue así y empecé a entrenar. Y entonces empecé a entrenar. Yo llevaba entrenando porque me gustaba siempre a niños pequeños. Yo he entrenado prebenjamines, benjamines, alevines, he entrenado en todas las categorías mientras jugaba. Y entonces ya se me ofreció la posibilidad de entrenar a un nivel un poquito más serio, no profesional, pero sí serio, y nada, me llamaron de León y estuve entrenando en León a un juvenil, a División de Honor, a Puente Castro, Club de Fútbol, que es bien, en División de Honor, y fue la primera toma de contacto medio seria fue esa. Luego entrené en Extremadura, volví a Extremadura, a Villanueva, a un equipo recién ascendido de al lado, de un pueblo de al lado, que se llamaba el Club Polideportivo Valdivia, en tercera división. Y de ahí pasé a Astorga. En Astorga llegué en segunda división B, pues llegué en la jornada 14, creo que a 14 o 15, segunda división B, y terminé la temporada allí. Descendiendo, llegué allí con, no sé si llevábamos 7 o 8 puntos. Bueno, del caso es que descendimos en la última jornada. Y luego continué en el club. Me ofrecieron la renovación, continué y empezamos la temporada en tercera división. Bueno, pues lógicamente, pues prácticamente casi con un equipo nuevo, armar un equipo, bueno, pues entre veteranía y juventud, con un presupuesto pues muy reducido de acuerdo al que se había tenido a lo mejor la temporada anterior. Y bueno, en la jornada 29 de esa temporada decidí dejar el equipo, un equipo, la jornada 29 teníamos 65 puntos, estábamos prácticamente clasificados para el playoff. Bueno, tuve un desencuentro y bueno, empecé a no... Yo siempre lo he dicho, porque cuando llegué a Astorga había un grupo de jugadores que no estaban siendo felices y tal, y yo lo transmito y es a lo mejor se puede decir que es casi mi filosofía de vida, ¿no? Lo que hagas y donde estés, que seas feliz, porque si no eres feliz no
estáis seguro que no merece la pena, ¿no? Y entonces, bueno, yo dejé de encontrarme a gusto y decidí dejarlo, el equipo. Tal vez luego me arrepentí, pero bueno, en ese momento era lo que me pedía mi corazón y a veces, tanto para bien como para mal, pues bueno, mi corazón me ha pedido cosas y bueno, y mi cabeza no ha sabido a lo mejor gestionarlas, ¿no? Y he metido la pata y bueno. Total que me llevé una decepción tan grande que decidí, bueno, apartarme un poquito del fútbol. Y luego, medio de casualidad, me vine a pasar un fin de semana a Logroño. Yo he visitado Logroño durante toda mi vida, después de haber jugado aquí. Y he venido y, bueno, estando en León tan cerca, pues veníamos una vez al mes o así. Y vine a pasar un fin de semana a Logroño y me surgió la posibilidad de trabajar, de hacer otra cosa que no fuera el fútbol. Y dije, aunque mi vida es el fútbol, dije, yo creo que el plan B hay que cultivarlo, porque al final... no he sido demasiado emprendedor para hacer negocios no me he visto para eso. Y entonces, bueno, pues conseguí un trabajo aquí, el cual sigo desarrollando y no he descartado el fútbol, he seguido haciendo cosas de fútbol, sigo haciendo cosas de fútbol, al final un entrenador en paro yo creo que es más entrenador que trabajando, porque cuando tú estás trabajando como entrenador, analizas tu equipo, analizas tu rival. Y cuando no estás trabajando de entrenador, analizas muchos equipos, y analizas muchos rivales y analizas todo. Al final trabajas más, si te gusta y te apasiona, que yo creo que es mi caso. Entonces, es verdad que quería hacer un paréntesis, aprender otra profesión, porque el mundo del entrenador es muy, muy complicado, pero del mismo modo seguir formándome. He hecho varios cursos, he hecho varias mejoras en mi capacidad de entrenador. Pero sí estar un poquito al margen. Y entonces, bueno, pues es verdad que sigo en ese paréntesis, pero ya estoy con ganas de volver al ruedo, ¿no? Que escuchas ofertas, vamos. Sí. De hecho, he tenido alguna propuesta, pero bueno, por circunstancias no han cuajado, pero bueno, sigo a la espera y sobre todo eso, pues viendo mucho fútbol y intentar seguir mejorando, porque yo creo que para mejorar como entrenador no siempre tienes que estar entrenando. Es muy importante estar entrenando, pero también se puede mejorar de otras maneras. Sí, manteniéndose actualizado, viendo fútbol de segunda vez, me imagino, sobre todo. Sí, exacto. Al final tienes que ir ahí, ¿no? Al final no puedes descartar nada y ves pues fútbol incluso de tercera. A mí me gusta ver todo tipo de fútbol y porque yo creo que en cualquier campo, como me decían de pequeño a mí también, en cualquier campo te puede estar viendo alguien, ¿no? O sea, no descartes nunca darlo todo, porque en cualquier campo te puede estar viendo alguien, pues como entrenador igual. Yo creo que en cualquier campo, cualquier entrenador de cualquier categoría, incluso, y además yo he aprendido de ese tipo de entrenadores, de alevines infantiles, te enseña algo, siempre. Uh-huh. Oye, pues nada, Paulino, si nos prometes desde aquí que si coges el Racing lo subes otra vez a segunda, nosotros encantados de moverlos y los que hagan falta para intentar... Ya le eché otra anécdota, os la voy a contar, igual os acordáis. Ya le eché una mano al Racing, ¿eh? No sé si lo sabéis. ¿No? ¿Me pillas? Pues cuando yo estaba en el Atlético Astorga estábamos en el grupo del Racing. Que por cierto, fuimos muy superiores al Racing, ¿eh? Que nos empataron, íbamos ganando 1-0, nos empataron con un penalti más que dudoso el partido allí en Astorga. Sí. La verdad es que... Bueno, pues la anécdota es que, no sé si os acordáis, en la última jornada de esa temporada, el Racing de Santander tenía que ganar y el Ferrol no podía ganar en Astorga. Y ese año es verdad que nosotros, Astorga, descendimos precisamente en esa jornada, pero ganando al Ferrol. Le ganamos al Ferrol 2-0, me parece que luego nos metieron el 2-1, ya ha pasado el tiempo. Y conseguimos ganarle al Racing de Ferrol 2-0 en casa, cuando ya en el segundo tiempo Cacereño iba ganando en Estella y estábamos descendidos y le ganamos y hicimos que el Racing de Santander, en la última jornada, el Ferrol había sido líder en 37 jornadas y en la jornada 38 el Racing de Santander quedó campeón y el Racing de Ferrol quedó segundo clasificado. Justo.
Oye, Paulino, Que ya luego- que sacamos el tema Racing, pues te Sí. diré que Aritz Olavarrieta fue tu compañero En en el Palencia. Palencia, que es el actual entrenador del Racing. Sí, sí. Es de estos entrenadores que, mira, que vamos, ha tenido una formación tremenda, pero que cuando eres compañero suyo no crees que puedan llegar a ser entrenadores a esos niveles, ¿no? Porque eran gente, bueno, pues con una preparación tremenda, con una lectura de cuando jugaba tremenda, pero introvertidos, de no mucho hablar y tal, y se convierten en entrenadores, sí, sí. Y seguro que va a ser un gran entrenador. Sola, yo lo llevo siguiendo mucho tiempo desde que estaba en los juveniles del Athletic Club y lleva una trayectoria pues interesante, sí. Sí, Pues sí, nada, por- Paulino, hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Vaya repaso, ¿eh? Hombre, al final son 21 años de carrera que dan para mucho. Y lo que muy bien de memoria, ¿eh? Porque no solamente has dicho años, sino que has dicho muchas veces día y mes. O sea, que eso dice mucho de... Sí, yo para eso es verdad, ¿eh? Para eso tengo memoria, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de Sí, sí, sí. partidos, y de rivales, y de... Sí, sí. Sí, La ahí nos verdad han es que- dejado impresionados. Así que nada, acabamos con una cosa muy dinámica. Son 4 juegos rápidos, ¿vale? Cortitos y al pie. Y el primero te le va a explicar Pablo. Vale. Pues sí, Paulino, nada, esto es un juego en el que yo te digo 10, 11 nombres propios y tú me los tienes que definir con una palabra, la primera que se te venga a la cabeza. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Vamos a tirar. El primero, Será de gente conocida, ¿no? Mía, ¿no? Imagino, Sí. ¿no? ¿Habréis Sí, investigado por ahí? Bueno, hemos investigado y a ver qué sale. Yo empiezo con el primero, Kiko Narváez. Kiko Narváez, líder, Benjamín Zarandona. diversión, Ricardo López, el portero. empanao, Veliko Paunovic. Paunovic. Fíjate, con Paunovic estuvimos en Marbella y luego en el Atleti. Bueno, era muy joven él, porque tiene 4 años menos que yo. Paunovic, al final, inteligente. Yo creo que la palabra es inteligente. Aprendió español en 2 meses. No sabía hablar español y aprendió español en 2 meses. Increíble. Hostia. Te sigo con el siguiente. Roberto Fresnedoso. Roberto es todo. Potencial en todos los sentidos. Buena persona, potencialmente increíble, sí. Tren Valencia. Carota. Lo que me tocó vivir con él. Roberto Solozábal. A ver, ¿cómo te digo? Roberto, no sé, ¿cómo decirte? Profesional. Pichi, aquel jugador del Ourense. Del día después. Pichi. Ah, Pichi. Genial. El Ourense fue famoso por el reportaje del día después, porque le mandó a tomar por culo El árbitro. Genial. Pichi, genial. Sí. Genial. Y por último, Paulino Martínez Soria. Yo no sé ni cómo. Pues lo que te he dicho, lo que me ha llevado a cometer errores y tal. Pasional, te puedo decir. Pasional, sí. Perfecto. Pues nada, ya puedes respirar. Pues difícil, ¿eh? Joder, te tienes que acordar de. Menos mal que no me has preguntado por entrenadores ni nada de eso, ¿eh? Que si no. Sí, he sido bueno. Sí, Pero, Paulino, si quieres te preguntamos, ¿eh? No. O sea, nada, el siguiente te lo va a explicar David, ¿vale? El siguiente juego. Vale. Sí, hoy el minijuego va a cambiar, Guti. En lugar del invitado, las preguntas las voy a hacer a vosotros. Os voy a contar a cada uno 3 anécdotas que tienen a Paulino como protagonista y vais a tener que adivinar cuál de ellas es verdad. Y luego Paulino, si quiere, pues nos va a contar un poco más de esa anécdota. Vale. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Pues esta va para ti, Guti. Venga, vamos. En un partido de la Cultural Leonesa recibió tarjeta amarilla por marcar un gol descalzo, celebrar un gol bebiendo vino de una bota o subirse a la grada y gritar por un megáfono. Pues yo me inclinaría por la primera, por meter un gol descalzo.
que yo creo que va más con lo que es Paulino. Que sea Paulino el que desvele cuál es la correcta. Pues mira qué casualidad, porque lo iba a contar antes y igual que os he dicho que la primera vez de lo de la bota de vino fue en Logroño, la última vez que yo cogí una bota de vino fue precisamente en León. Fue en León porque Docao Otero, que era el árbitro en ese partido, cuando me lanzaron la bota y hice como si bebía, no sé si bebí, me sacó tarjeta amarilla, sí, me sacó tarjeta amarilla, multaron al club, porque era ya cuando empezaba a ponerse un poquito más serio las cosas estas de lanzar al campo, multaron al club con una cantidad económica y fue la última vez fue el último partido que yo recibí una bota de vino en el terreno de juego, después de marcar un gol. Fue curioso, se dio un poco la vuelta a España lo que fue la acción y bueno, me llamaron de marca y hice alguna entrevista, sí. Y por cierto, tengo una buena relación con Docabo, ¿eh? A partir de ahí tengo una buena relación que incluso nos mandamos algún WhatsApp de vez en cuando. Un gran árbitro, ¿eh? De la época. Curioso, un poco cortarrollos, pero curioso. Sí, eso también es verdad, ¿eh? Que no era nada malo. Sí. Bueno, Ángel, esta va para ti. Vale. En su etapa en el Racing Portuense fue apartado temporalmente del equipo por negarse a ir al gimnasio, por, una vez acabado el entrenamiento, quedarse a entrenar en solitario, o porque alguien del club le vio golpear una puerta al ser sustituido. Yo creo que como nos ha dicho que es pasional y demás, ha golpeado la puerta seguro. Sí, pues es esa. Y no, al final se malinterpretó, ¿eh? Es verdad que fui apartado del equipo, pero se malinterpretó porque fue, después de un cambio, yo había hecho un buen partido, habíamos ganado 2-0 a un equipo de arriba y cuando me cambió, pues yo me metí y cuando me meto al túnel del vestuario, que parece que nadie me había visto, pues fue más un gesto de alegría, ¿no? Y de decir bien que de enfado. Y es verdad que bueno, allí fue un año también de los que dices para olvidar. Pero efectivamente sí. A partir de ahí el entrenador que teníamos nuestros encontronazos, pues decidieron apartarme del equipo y nada, y asumir yo creo que estuve una semana, apartado, sí, una semana, 10 días, sí. Efectivamente, es una de esas situaciones que cuando es verdad, porque yo sí creo que si digo que lo he hecho a propósito, lo digo sinceramente y se me ha ido la olla y pido perdón, pero en esa ocasión no fue así. Fue más un gesto de alegría que de tristeza o de enfado. Además agarraron a que alguien del club, o sea, tampoco, yo cuando lo leí y demás, decían Sí. como que alguien del club lo había visto, pero tampoco era una cosa como muy, no sé, Sí, pero me llamó la atención. Yo sí sé quién fue después porque me lo dijo, porque bueno, el entrenador que había en ese momento luego salió del club y ya sabes tú que cuando los entrenadores se van, todos los que, bueno, la gente que está con él, pues cuenta las cosas. Al final en esta vida todo se sabe. Entonces, y la persona que lo dijo no lo dijo tampoco con fe de que me pasara nada, sino que bueno, él dice que lo dijo y que el entrenador pues decidió hacer lo que hizo. Fue un utillero del equipo. Era la única persona que me podía ver, la verdad. Bueno, y vamos con la última, que es un poco más alegre. Esta es para Pablo. En un partido Alcalá de Henares, Cultural Leonesa, Paulino fue protagonista de un partido por marcar un hat-trick y acabar el partido de portero encajando un gol, fallar 3 penaltis o marcar 5 goles en la segunda parte. No sé, por la historia de Paulino, yo creo que metió los 3 goles y se acabó de portero. Es que estoy casi seguro, no sé. Sí, es verdad. Es verdad. Marqué 3 goles ese día con la Cultural. Yo creo que ha sido el único hat-trick que marqué en la Cultural. Y luego expulsaron al portero. Me puse de portero y en esa jugada de la expulsión fue un saque de falta y me marcaron el gol. Efectivamente, sí, señor. Que yo puse excusa porque dije que no lo habían metido por mi palo. Como lo había metido por el otro lado, no pasaba nada. No tenía la culpa yo.
Efectivamente, es que me hizo mucha gracia cómo lo explicaste, porque dijiste eso, que habías encajado el gol simplemente porque el balón fue al otro palo. Me hizo mucha gracia tu comentario de la jugada. Sí, fue así, sí. Muy bien, joder, macho, vaya información. Sí, o sea que podemos ¿Eh? un poco más y podemos haber estado hablando del gato de Albacete. No se dio así. Pero bueno. Ángel, vas tú con el tuyo. Vale, bueno, Paulino, yo solamente te voy a hacer unas preguntas cortas y sí que te pido que respondas con la mayor sinceridad posible. ¿Vale? Claro. Yo siempre, Pues ya sabes, sincero, vamos. A todo poder. Pues Sí. vamos con ello. Tu mejor gol. Pues mira, el mejor gol que yo creo que he marcado en mi vida no subió al marcador, ¿eh? Tengo que decirlo, no subió al marcador porque con VAR yo creo que me lo habrían dado, pero no subió al marcador. Pero mi mejor gol, yo creo que lo he marcado, es que siempre lo recordaré, en León. Fue un centro de Fran de la derecha y yo en plancha desde fuera del área metí un gol de cabeza en plancha desde fuera del área por toda la escuadra. Yo creo que ha sido el mejor gol que he metido en mi vida. Desgraciadamente no subió al marcador. ¿Por qué? ¿Por fuera del juego? ¿Qué pasó ahí? Sí. Pitó el árbitro fuera de juego, sí. Levantó en línea la bandera y fue fuera de juego. Creo tener incluso el gol en una grabación. Creo tenerlo. Pero la verdad es que fue un grandísimo gol, sí. Vale, tu compañero más chupón. Chupón, de los que no soltaban el balón, ¿no? Nunca. Eso es. Pues es que he tenido tantos. A ver, Willy, que fue un compañero mío en la cultural, que también estuvo conmigo en la Universidad de Las Palmas. Willy era bastante chuponcete. Y yo, como jugaba en banda, y yo todo el que jugaba en banda que no ponía balones al área, le decía chupón. Willy, y de esas características, a lo mejor voy a decir a alguien más. De Paula también, tenía tantísima calidad que tardaba siempre en centrar, se iba de todos. Y luego así que podáis conocer vosotros. Tevenet igual, ¿eh? Tevenet también era. se gustaba. ¿El más picón en los rondos? O bueno, en general. Que se cabren, picones que se cabren o con Sí, calidad. los que se cabraban en los rondos cuando se aplaudíais los demás. Les costaba entrar. O que entraban fuerte en los rondos o estas cosas. Pues a ver. No, que no le gustaba entrar, que siempre tenía una excusa para no entrar y meter al compañero, igual Chuchi Jorqués, puede ser. Es el actual entrenador del Guijuelo, de Palencia. Chuchi ha sido capitán de allí de Palencia, puede ser. Un vinagre en los rondos. Y así que se cabreara igual Javi Sánchez también. Javi Sánchez, uno de los capitanes del actual Villanovense, Club de Fútbol Villanovense. A este nivel yo creo que ellos, sí, vamos a dejarlo ahí, sí. ¿Me recomiendas una canción para escuchar antes de un partido que te motive? Soy de poca música, pero mira, hay una canción que desde que la oí siempre la he llevado casi también medio de filosofía de vida, pase lo que pase, que es la de, me vais a decir antiguo, que es la de Hoy puede ser un gran día. Hoy sí. puede ser, que era del grupo ¿no? De Serrat, me parece, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Sí. Pues esa canción me ha gustado. Esa, y luego tenía otra, pero bueno, como es más negativa, prácticamente no, que era la de Julio Iglesias, la de Vuela Alto. Pero bueno, la de Hoy puede ser un gran día, al final es una filosofía, ya cualquier día puede ser un gran día. Vale. Un partido para olvidar. Pues hemos hablado de él, puede que hayamos hablado de él. A mí el partido para olvidar que al final pues te impacta y me hubiera gustado no haber ni participado es ese que hemos hablado del Celta en el Calderón. Primero porque era mi primer partido como jugador del equipo en casa y segundo porque yo, como hemos dicho, salí en el descanso, solo se oían pitos desde la grada y el primer balón que toco es un balón que intento centrar desde banda derecha, golpeo mal y mando el balón a la grada. Y yo nunca había oído a tanta gente pitar no de juego. Venía de jugar en tercera.
la verdad es que ese partido es para olvidar, sí. ¿Y un partido inolvidable? Yo cuando hablamos así de cosas inolvidables, me han pasado muchas, pero me voy a la juventud. Me voy a la juventud. Yo, partido inolvidable es cuando con 16 años, fueron dos, jugando con la selección de Castilla-La Mancha, territorial juvenil, nos plantamos en una final del Campeonato de España en el Bernabéu y jugamos 2 horas antes de la final de la Copa del Rey. De la Copa del Rey, el año no lo sé, pero fue la Copa del Rey del Atlético Madrid-Mallorca, que ganó el Atlético Madrid. Ese partido es inolvidable para cualquier niño de 15 años, como teníamos nosotros, 16. Porque llegábamos al Bernabéu 2 horas antes del partido de la final de la Copa del Rey. En ese momento el campo está ya lleno. Están las dos aficiones, la del Mallorca y la del Atlético de Madrid, el campo lleno prácticamente. Y nosotros jugando ahí una final del campeonato territorial. Que también se podía haber sumado a uno para olvidar, porque nos metieron 3-0, la andaluza. Pues muy bien, eso es todo por mi parte. Pues nada, buen repaso y reiterando lo dicho, buena memoria. Así que nada, vamos. Son cosas que no se olvidan, de verdad. Es que esas cosas no se olvidan y todo lo que es el fútbol y la juventud no debería olvidarse nunca porque es el fútbol más auténtico para mi punto de vista. Sí, y además tuvimos la suerte de tener esos formadores que te he dicho, esos entrenadores que nos decían que iba a ser la época más bonita de nuestra vida, ¿no? Esa vida de juveniles y tal, que lo disfrutáramos. Y es verdad. Y luego ya cuando eres profesional, bueno, pues es bonito, pero a otra manera. Pero esas cosas son las que no se olvidan, de verdad. Sí, pues mira, por darte un poco de envidia, nosotros solo vivimos esa época. Así que solo vivimos la época más bonita. Ya que os acordáis de partidos. Decís que yo tengo buena memoria, pero seguro que vosotros, si habéis jugado fútbol, os acordáis de aquellos partidos. Seguro. Y lo que tenemos de menos es tomarnos una cerveza y repasar también toda nuestra historia. Nada, vamos con el último juego, ¿vale? Es una frase y tú lo único que le tienes que poner es el final. A ver, vamos yo a ver. Te voy a decir una frase y lo único que me tienes que hacer es acabarla, ¿vale? Como cuando te centraban y rematabas de cabeza, pues igual. Acabar la jugada. Vale. Lo que más echo de menos de ser futbolista es... El vestuario. El grupo. El grupo. Esos momentos de antes y después de los partidos, esos momentos de cada mañana ir al vestuario y estar con un grupo de gente. Eso, sí. Perfecto. El equipo en el que mejor me lo he pasado fue... El equipo en el que mejor... Es que como he estado en tantos y me lo he pasado bien. Yo es que era feliz jugando al fútbol. A ver... No sabría decir, Al final... Es que me lo he pasado bien siempre. Es que he disfrutado muchísimo mi profesión. He disfrutado mucho mi profesión. Pues nos vale tal vez en los últimos años, tal vez en Palencia, ese grupo de 2 años en Palencia, cuando llegué en tercera división, ascendimos a segunda B y ese año segunda B que conseguimos jugar para subir a segunda A. Tal vez hubo una unión de todo, ¿no? Grupo, tal vez pueda ser ahí. Ya me tocó con mucha madurez, tenía ya 35 años y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Cuando te crees que estás a punto de retirarte y llegas y haces, incluso hice mis mejores números como goleador en esas 3 temporadas. Mejores números con 35, entre los 35 y los 38 años. La verdad es que fue curioso y lo pasé bien, la verdad es que sí. Ya tenía mis 3 hijos también, lo pasé bien. Perfecto. El peor consejo que me dio un entrenador fue... El peor consejo que me dio un entrenador. No creo, es que no pienso que me hayan dado un mal consejo nunca. Yo creo. No sabría contestarte. No creo que me hayan dado un mal consejo nunca un entrenador. No. Vale. Igual lo podemos llevar a alguna broma, ¿no? Alguna broma del peor consejo que me pudo... Un entrenador que me dijo que tirara una falta. Ese es el peor consejo. Ya en modo broma, ¿no? Tírala, sí. Tírala. Por supuesto ya sabéis dónde fue la falta, ¿no? Fue sí. Aquí, a lo más alto. Vale.
Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Joder, imagino que vamos a acabar ya corta. Me lo he pasado genial. La verdad es que ha sido recomendable, divertida, genial. No sé, le pondría muchos adjetivos. La verdad es que me lo estoy pasando genial y bueno, pues de hecho, pues genial, la verdad. Perfecto. Y la última pregunta, el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Pues mira, sabía que la única pregunta que sabía que me podéis hacer era esta, ¿no? Porque me lo mandaste y entonces incluso le he escrito para pedirle permiso si le podía decir y yo creo que a vosotros también os va a gustar porque es una grandísima persona, tiene una trayectoria brutal, es un maestro en todos los sentidos, pero bueno, lo mejor de él es su humildad y a pesar de su trayectoria, su humildad y cómo afronta el día a día y lo poco que lo conozco, porque él vive aquí en Logroño, sacamos el nivel 3 de entrenador juntos y tengo una buena relación con él, de máximo respeto, es Gerardo García León. Lateral de Valencia. Eso es. Y del Málaga, ¿no? ¿Puede ser? Eso es. La trayectoria es brutal. Él estuvo en la cantera del Real Madrid también y luego pasó por equipos como, pues fíjate, Real Sociedad, Málaga, Valencia, por cierto, que jugó una final de Champions contra, ¿qué fue la del? Me parece que fue la del Real Madrid. La del 2000 contra el Madrid en París. Eso es. Una trayectoria increíble, es un formador espectacular de niños con una academia aquí en Logroño, una academia de formación no competitiva y seguro, y han pasado por él ya jugadores de élite y bueno, pues de una grandísima trayectoria. Tanto él, imagínate, y una saga de 4 hermanos que han sido futbolistas. Moisés, Eduardo y que son los dos, Edu García, que es el mayor, Moisés, el gran delantero, que lo conocéis, seguro. Sí, el de Sevilla, Villarreal, ¿no? Eso es. Luego Gerardo y luego Candelas, que es el pequeño. Pero os va a gustar, ¿eh? Si conseguís hacer esa, no me la voy a perder, seguro, si sé cómo acceder. Ahora ya más o menos... Soy un poco torpe para esto, pero bueno, más o menos ya sabré yo mirar esto. Luego te pasamos el enlace y oye, muchísimas gracias por hablar con Gerardo y por recomendarles el programa y muchísimas ganas de hablar con él, la verdad, porque tiene, como tú dices, tiene una trayectoria impresionante y sobre todo muy interesante la parte que comentas de la academia no competitiva. O sea claro, que... Eso es lo más importante, sí, no competitiva. La academia de formación de todas las edades, no competitiva. Y también tiene una gran trayectoria, porque él ha jugado la final de Champions, pero luego también ha sido capaz de jugar en el Anguiano, aquí en La Rioja, y jugar al mismo nivel, O sea, muy bien, muy bien. Perfecto, pues nada, ya nos pasas el contacto, vemos de qué manera contactar con él y le invitamos a venir al Bigote de Abadía, que espero que se lo pase bien también como te lo has pasado tú con nosotros y sobre todo que nos lo pasemos tan bien como nos lo hemos pasado contigo. Sí, muchísimas gracias, lo repito. El placer ha sido mío y la verdad que he pasado un rato inolvidable. Sí, vamos, desde luego. Y fíjate, al final nos hemos ido a 90 minutos, un partido, pero además sin descanso ni nada, del tirón. O sea, que 90 minutos hemos estado aquí contigo y disfrutando a tope. Muy bien. Así que nada, lo dicho, Paulino, que muchísimas gracias por todo. No sé si Pablo, David y Ángel también tienen algo más que decir antes de despedirle. Nada, Paulino, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. La verdad que seguramente se hayan quedado millones de cosas en el tintero, pero es que la historia futbolística tuya da para muchísimo. Y nada, la verdad que todo ha sido súper mega interesante. La verdad que muy buenas historias. Muchísimas gracias y a vosotros también enhorabuena por vuestro trabajo de investigación, porque había cosas que había que mirarlas bien. Por mi parte, yo ya sabía que la entrevista no iba a decepcionar y así ha sido. Ha sido un descubrimiento, Paulino, me lo he pasado fenomenal, me ha encantado la entrevista y nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.
Yo también, Paulino, encantado de haberte conocido, de todas las anécdotas que nos has contado y esperamos verte entrenar pronto. Gracias, Ángel. Yo también espero verme pronto. Pero bueno, ya te digo que con paciencia, tranquilidad y la próxima vez que si consigo volver, que sea para no salir ya del mundo que me apasiona, claro. Pues eso esperemos todos también, Paulino. Necesitamos más Paulinos en el fútbol de hoy en día, la verdad. Así que lo dicho, muchas gracias por todo y cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias, igualmente, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hasta otra. Hasta luego.